Ahora ese mismo día iban a un pueblo, una aldea que se llamaba Emaús, que estaba sentada a estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que se habían acontecido. Sucedi- Sucedió mientras Jesús hablaba y discutía entre ellos mismos, se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no os conocieran. Les dijo: ¿qué platicáis que tenéis que entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres el único forastero de Jerusalén que nos ha sabido las cosas que han llevado acontecido en esos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y una palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros en sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera, padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y como y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, se declaraban todas las escrituras, le decían. Llegaron a la aldea donde iban iban y les hizo como si él iba lejos. Ellos les obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque es tarde y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Por favor, oren conmigo. Espíritu de Dios, se presenta con nosotros. Ábrenos nuestro corazón, nuestros cuerpos hacia ti, hacia cada uno de nosotros. Que estas palabras sean de ti. Amén. En los libros, Salvando el Paraíso, como el cristianismo cambió el amor de este mundo por la crucifixión. El imperio. Rita Nakashima, Brock y Rebecca Park hablaron sobre sus investigaciones buscando imágenes de la liturgia cristiana temprana. Esperando encontrar imágenes de la cruz, en lugar encontraron fueron escenas de pastores teniendo con vida, imágenes de paraíso. Cuando había una cruz, estaba cubierta en viñas verdes y flores creciendo sobre él alrededor. No había crucifijos para decir el año 1000. Lo que Brock y Park argumentaban es de que cuando el cristianismo fue consumido por el imperio, las escenas de pastores dejaron fuera los crucifijos, las liturgias celebraron la resurrección y el paraíso dejó las liturgias que crucificaban a Jesús. El cambio de liturgia fue para el propósito de controlar el imperio, controlando a la gente que estaba llena de orgullo y vergüenza y la pena que sentían por haber crucificado a Jesús, y mucho más de consumición y pasivo
de los ciudadanos llenos con gozo, amor por cada uno de nosotros, sin temor y muerte, porque alababan a un Dios que estaba vivo, que perdonaba, un Dios resucitado. Así cuando decimos que Jesús es nuestra fundación, ¿estamos hablando de Jesús de la cruz o estamos hablando del Jesús resucitado? Nuestra respuesta tiene que ver mucho. Si nuestra historia es era que Jesús en la cruz, entonces esta es nuestra fundación. Entonces esa historia nos informará, nuestra forma de nuestro Dios, la escritura, el mundo, la iglesia, nuestra propia historia. Pero si nuestra historia empieza con el Jesús, con la resurrección o el Cristo resucitado, entonces tenemos un comienzo diferente, muy diferente. Las dos gentes que van a Emmaus tienen su propia historia de Dios y escritura. Ellos estaban completamente, no cabía la muerte de Jesús en el narrativo de ellos. No estaba bien no quedaba bien la narración de ellos, del Dios, la escritura en eso. Tratando de desarrollar esto que estaba viviendo de las emociones tan animadas, tratando de que tuvieran sentido. En un mundo que estaba vivido tan llenos de ellos mismos, muy ocupados de turbulencia y que no reconocían a Jesús y lo miraban a través de sus ojos y escuchaban las historias de él. Pero Jesús resucitado y el Cristo viviente, interpretado por ellos, cosas escritas por él en todas las escrituras empezaron con Moisés yendo por todos los profetas. Jesús contó una nueva historia, les dio una nueva historia. Los eventos eran los mismos, los personajes eran igual, pero una nueva historia. Una historia contada del jardín de resurrección. Una historia haber dado de un lugar de perdón y misericordia. Una perspectiva de un Dios vivo, un Dios que nunca muere, de un Dios que creativo y Dios que cría y Dios que ha cambiado todo. ¿Qué historia o historias escuchamos cuando escuchamos las escrituras? Sabemos muy bien de que las escrituras está usada en fundaciones de todo tipo de manera de cosas. La escritura fue y aún es usada y es justificar y excluyendo gente, a las personas, silenciar personas y esclavizarlos, oprimiéndonos y colonizando, haciendo guerras. Y la lista sigue. Pero si uno dice que cree en Dios y bendice a una gente y luego maldice y destruye a otra gente, entonces eso informará la historia bíblica que escuchamos y también eso nos dirá cómo vivimos con nuestros vecinos y nuestros desconocidos. Si creemos en un Dios que demanda sacrificio y está dispuesto a sacrificar al Dios, a su propio Hijo, entonces eso es como vamos a escuchar la historia de la Biblia y cómo vamos a ver nuestros enemigos. Y si estamos a creer en Dios que determina, que castiga y demanda una obediencia ciega, y en cambio a no ir al infierno, entonces es una manera que vamos a ir la historia. Entonces será una manera de una nación que va a ser colonizado y llena de genocidio y que creará una economía que hace una economía con la esclavitud de las personas y del mundo alrededor del mundo y encarcelamos personas de todos los países. Podemos ver las historias y de todos tipos de Dios de nuestra imagen, Dios a nuestro imperio, que necesitamos para nuestras historias. Todos usamos la historia para justificar y apoyar nuestras vidas. Y las historias que contamos del mundo o que esperamos del mundo. No es suficiente decir que yo siempre digo de que la Biblia dice. Tampoco es suficiente para confiar en las historias y doctrinas de los bautismos, contando sus historias, repitiendo lo que ellos hicieron o creyendo lo que ellos creyeron. Como comunidades de fe y como individuos de cada comunidad, importa que conozcamos la fundación de la historia en la cual somos parte. La historia es como contamos, la manera que contamos la historia del pueblo de Dios, de Jesús, nuestras propias historias formadas y cómo vivimos y cómo experimentamos la vida.
En sus TED Talks, Lori Gottschalk, una psicoterapeuta, autora y columnista del New York Times, se llama Pregunta a la terapeuta. Dice que cuando la gente le pregunta qué es lo que ella dice que es una editora. Es una editora porque es como ella entiende su trabajo mejor con sus clientes. Trabaja con ellos para editar sus historias. Y, y mientras van ellos editando sus historias, sus vidas cambian. Los personajes son los mismos, los eventos son los mismos, pero ellos experimentan su vida de una manera diferente. Experimentan una vida diferente y renovada porque están contando diferentes historias de los eventos que los trajo a la terapia. En el camino a Emmaus, Jesús estaba editando historias antiguas, actuales. No sabemos qué son los editorios que había hecho, pero sabemos el final, los efectos que están contando. No nomás fueron historias nuevas, sino también las personas fueron renovados, que nuestros corazones estaban en fuego cuando estaba hablando en la calle, como explicó la Escritura a nosotros, pero no reconocieron a Jesús hasta que estaban en la mesa y compartieron el pan. Claro, esta es una pista para imaginando cómo Jesús quizás haya editado sus historias, entendiendo su comprensión de Dios y las Escrituras y su propia muerte y dando una nueva historia a su fundación. Jesús fue y es el víctima resucitado y él, un víctima de injusticia, regresó a la vida con sus manos abiertas, mostrando sus heridas, un gesto de amor, perdón y paz. No hubo acusaciones, no hubo venganza, no hubo castigo, ni tampoco ignorado, sino empezó a compartir el pan. Bendiciendo y compartiendo el pan y compartiéndolo es un símbolo, una historia de la resurrección, del jardín de resurrección. Compartiendo el pan y dando el pan es una historia de dar y mostrar de Dios, mostrando amor. Una historia eterna que da viva, persistente. Claro, es una historia que es fundación de nuestra fe. No nomás está limitada a nuestra fe, que nomás es una historia que es domingo en la mañana. Es una historia de 24 horas. En agosto de 1925, nosotros decidimos elegir quiénes somos personajes en esta historia o no seremos. Podemos elegir contar la historia de nuestra fe, comunidad de fe, de College Mennonite Church, desde adentro de la historia del Cristo resucitado y haber repartido el pan. Podemos elegir y vivir nuestras propias historias desde adentro desde el jardín de resurrección. Quizás el sonido se escucha un poco no tan realista, que quizás sea posible para Jesús o no sea para Jesús, pero sea verdad o no sea. Pero cuando escuchamos desde adentro del Cristo resucitado, escuchamos Jesús llamando a nuestros amigos y hermanos, escuchamos a Jesús diciendo que este mismo Espíritu de Dios, que era el personaje personal, el protagonista en su vida, que también puede ser el protagonista en nuestras vidas y en nuestras historias. No podemos dejar cualquier presidente estar en la oficina que sea nuestra historia. No podemos dejar cualquier violencia o opresión de este mundo sea nuestra historia. No podemos dejar que la desesperación o el coraje sea nuestra historia. Cuando vivimos en momentos difíciles, estos momentos difíciles, necesitamos el Santo Espíritu en nuestra comunidad para que nos mantenga dentro de la escuela de resurrección. Jesús se recargó entre el Espíritu de Dios mientras estaba él enseñando y sanando, cuando estuvo viajando y de fiesta, y cuando salía estar sola para orar, especialmente cuando lo acusaron frente a sus enemigos. Jesús no mágicamente llegó a la cruz, a la tumba, a la resurrección, pero en un momento, en tiempo de resurrección, el Espíritu del Dios viviente creció nueva vida y belleza donde había violencia y muerte. Lo mismo es para nosotros. Vivimos en un mundo que está bonito
mundo bello y que está bello, pero está terrible. Hemos sido testigos de cosas que no podemos decir sin saber, todos los días sin saber qué es lo que va a seguir. Las cosas difíciles no pueden ser editadas de nuestra fe o de nuestras historias. En lugar de ser como una comunidad de fe, una comunidad siguiendo al Cristo resucitado, juntos podemos recargarnos en la presencia del Santo Espíritu. Con ánimo, con poder y ánimo del Espíritu, nos acompañamos unos a los otros, nos acompañamos en momentos de dificultad, a nuestros corazones, en nuestras tumbas. Nos tendemos ahí manteniendo la luz de Cristo, confiando que el Espíritu de nuestro Creador y que nos siga creando de manera persistente el trabajo que Dios está haciendo, y nos levantamos en el tiempo de resurrección y nueva vida. Este es uno de los poderes, superpoderes de la comunidad, viviendo dentro de la historia de resurrección, dentro de la resurrección. Cuando estoy pasando por momentos difíciles, es casi muy imposible, me acuerdo la historia de resurrección, pero puedo recordar a mi comunidad que recuerde. Pero puedo confiar en mi comunidad para que recuerde. Y cuando no puedo amar a mi enemigo, mi comunidad puede amarlos. Cuando no puedo perdonar a esos que me han fallado, mi comunidad puede perdonarlos. Y cuando no puedo buscar mi lugar en la resurrección, en la historia de la resurrección, mi comunidad me aguanta un espacio ahí para mí hasta que yo lo encuentro, mi lugar. Se toma práctica para contar nuestras historias dentro de la historia de resurrección. Se toma mucho valor para vivir en el jardín de resurrección. Y cuando vivimos allí, aunque sea un momento, el fruto del jardín es en abundancia. Y mientras nos cargamos en el Espíritu de Dios, somos alimentados por el Espíritu del jardín de resurrección. Nos dejamos que sean editadas nuestras vidas por el Dios viviente, que no tiene muerte, el Dios resucitado, libres para vivir nuestras vidas editadas por el amor, la misericordia, la gracia y perdón, gozo y de vivido. Que el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu del Jesús resucitado, edite y renueve nuestras historias. Nosotros seamos una comunidad sin temor, lleno de gozo y amor por cada uno de nosotros, sin temor de la muerte, porque alabamos a un Dios viviente que perdona, el Dios resucitado. Que así sea.